El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 18 de marzo del 2021, día 368 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios en Atorrey para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Con el apoyo de 75 congresistas y 8 senadores, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentan su proyecto de estatus en Washington. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu hablamos con científica boricua que ha dedicado su vida a la salud pública, y con el ingeniero Jorge Dávila analizo el nuevo proyecto de estatus en DC y otros asuntos locales. Bueno, y vamos con el primer tema. Ayer, terminando el programa, hablé como 3 minutos de que se esperaba que durante el día de hoy, en una conferencia de prensa que se había citado, la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez junto a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador por Nueva Jersey, que es cubano-americano, Bob Menéndez, presentaron su proyecto que ellos han denominado el proyecto de autodeterminación de Puerto Rico. Leo de elnuevodía.com, con 75 coautores, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentan su proyecto de estatus para Puerto Rico en la Cámara Baja. La medida tiene además 8 coauspiciadores en el Senado, incluyendo su principal autor, Robert Menéndez, y el republicano Roger Wicker. Con 8 coautores en el Senado y 75 en la Cámara de Representantes, se presentó hoy en el Congreso la nueva versión del proyecto de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez a favor de que el gobierno federal se vincule con una potencial convención de estatus en Puerto Rico. En el Senado, esto está interesante, la legislación encabezada por el demócrata Robert Menéndez, Nueva Jersey, fue radicada con el respaldo de otros 7 senadores. El republicano Roger Wicker, Mississippi, y los demócratas Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Bernie Sanders de Vermont, Elizabeth Warren de Massachusetts, Cory Booker, también de Nueva Jersey, Kirsten Gillibrand de Nueva York, Ed Markey de Massachusetts y Sherrod Brown de Ohio. Hace más de un siglo, Estados Unidos invadió a Puerto Rico y desde entonces ha perseguido su dominio colonial. El Congreso debe asumir responsabilidad y entrar en un diálogo serio con el pueblo de Puerto Rico sobre cómo moverse fuera del arreglo territorial defectuoso vigente, indicó la congresista Velázquez en una conferencia de prensa junto a Ocasio-Cortez y el senador Menéndez. Lo que hacemos es ser inclusivos y darles un proceso real para definir su futuro político, indicó Menéndez, quien dijo al Nuevo Día que ha dialogado con el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin, de West Virginia, quien ha mencionado la posibilidad de una audiencia para su legislación y el proyecto pro estadidad del senador demócrata Martin Heinrich. Ocasio-Cortez sostuvo que Puerto Rico no ha tenido un proceso verdaderamente democrático sobre su futuro político y defendió la exclusión del estatus territorial, pues no puede hablarse de democracia en Estados Unidos sin proveer a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno, sea como estado o un país independiente. Así que muy interesante. Ayer yo les había anticipado que yo pensaba, mi expectativa era que el proyecto aunque iba a tener
un respaldo importante, no iba a tener más firmas que el proyecto que había presentado la comisionada residente Jennifer González y el congresista también puertorriqueño de la Florida, Darren Soto, el 3 de marzo, que es el proyecto de la estadidad, el proyecto que apoya el PNP, el gobernador Pierluisi y los cabilderos de la estadidad, que supuestamente vamos a elegir en mayo. Ellos también irían a cabildear por ese proyecto. Me equivoqué. La medida tiene sustancial más apoyo que la medida de Darren Soto y Jennifer González. Y no solo eso, es que tiene apoyo en el Senado, apoyo importantísimo. 8 senadores no es poquita cosa, incluyendo un senador republicano. Varios asuntos, y de hecho yo revisé mis notas de mi programa del 3 de marzo. El 3 de marzo fue cuando se presentó el proyecto de Jennifer González, proyecto de estadidad, y yo recuerdo, y lo vi en mis notas, que uno de los asuntos que yo les dije que me sorprendía es que había muy poca gente del liderato, tanto de los republicanos o los demócratas. En ese proyecto de Jennifer González solamente había un congresista que como coautor, que es parte del liderato, y me acuerdo también que dije aquí que me había sorprendido, que es Steny Hoyer, portavoz de la mayoría demócrata en el Congreso y que ha sido estadista y ha apoyado proyectos estadistas desde los 90. Me estaba extraño que él no era coauspiciador de ese proyecto de Jennifer González, aunque luego hizo expresiones públicas apoyándolo, pero todavía no es coauspiciador. Aquí es todo lo contrario. Aquí hay un apoyo importante en la Cámara y en el Senado de liderato de miembros y miembros, ¿sí? Hombres y mujeres, que o son parte del liderato en la mayoría o presiden comisiones súper importantes. Por ejemplo, Bernie Sanders, obviamente ex candidato presidencial, una figura extremadamente reconocida, también preside el comité de presupuesto en el Senado. Otro que es un campeón liberal es el senador de Ohio, Sherrod Brown, que también está como uno de los coautores en la Cámara, en el Senado, y él es el presidente del Comité de la Banca en el Senado. A la misma vez en la Cámara está, por ejemplo, un Jerry Nadler, presidente del Comité de lo Jurídico. O sea que hay apoyo importante contrario a el proyecto de la estadidad. Segundo, también me llama la atención que el apoyo liberal del sector más liberal es abrumador. Y esto es interesante porque yo lo he dicho aquí varias veces. Yo catalogo que el logro más importante que ha tenido el movimiento estadista en los últimos 5 años, pero probablemente desde el huracán María para acá, es que habían logrado colar una narrativa entre los grupos más liberales del Partido Demócrata de que la estadidad era un issue liberal, de que la solución ideal, según los estándares liberales de los Estados Unidos, era la estadidad. Pero cuando vemos las personas que están firmando este proyecto, obviamente Alexandria Ocasio-Cortez es una de las líderes, quizás la líder del ala más liberal del Partido Demócrata, pero debajo de ella hay montones de congresistas que se catalogan a sí mismos como muy, muy liberales, así que eso está de lo más interesante. También que tenga apoyo republicano en el Senado, eso lo diferencia del proyecto de Jennifer González, que ayer se radicó en el Senado, que se radicó para adelantarse a esto, esa es la única razón. Con 4 senadores, todos demócratas, ni un solo senador republicano. También me llama la atención que, como nos había anticipado aquí la senadora Pipiola María de Lourdes Santiago, el PIB emitió un comunicado de prensa apoyando el proyecto. Y leo de nuestro portal radioisla.tv, el secretario general del PIB, Juan Dalmau Ramírez, le dio la bienvenida el jueves al proyecto radicado por las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que busca atender al asunto de estatus de Puerto Rico. El proyecto tiene el potencial de ser el vehículo legislativo que haga posible ponerle fin a la actual condición territorial. Contiene 2 elementos cruciales que son indispensables para el PIB: el que las alternativas estén fuera de la cláusula territorial y que los puertorriqueños puedan escoger con conocimiento de causa entre alternativas que sean el fruto de una negociación con el liderato del Congreso y que contengan sus correspondientes planes de transición, puntualizó Dalmau Ramírez en declaraciones escritas. Así que interesante, el PIB ya está a favor. El Partido Popular entiendo que como institución no se ha expresado aún, pero el presidente de la Cámara de Representantes y pues
uno de los principales líderes populares, obviamente, Rafael Tatito Hernández, no solo apoyó el proyecto, sino que se montó en un avión y estuvo y fue parte de la conferencia de prensa donde se presentó el mismo. Así que yo presumo, y como popular me gustaría que el Partido Popular apoye este proyecto. Y al igual que hicimos cuando se presentó el proyecto de la estadidad el 3 de marzo, vamos a comparar este proyecto que está presentando hoy Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y el apoyo que tuvo con los proyectos anteriores de estadidad. Como les dije, el proyecto que se presentó el 3 de marzo por Darren Soto y Jennifer González para traer la estadidad a Puerto Rico tuvo el 3 de marzo 51 coauspiciadores, hoy tiene 55. Así que ya este proyecto arranca con 20 coauspiciadores más y se seguirán sumando. Así que ya, por lo menos en los dos proyectos que hay presentados de estatus en Puerto Rico, hay uno con una clara ventaja entre los demócratas. Y no es el proyecto de Jennifer González. Y vamos más atrás, el proyecto 4901 que presentó Jennifer González y José Serrano, entonces congresista, ahora ex congresista José Serrano, también para la estadidad, en octubre del 2019 tuvo 60 coauspiciadores, 42 originales. Este tiene casi el doble. El proyecto de la Cámara del 2019 que presentó Darren Soto, el famoso proyecto que hacía Puerto Rico Estado en 90 días, ¿se acuerdan? Que la gente los troleó. Ese proyecto tuvo 21 coauspiciadores. Este tiene 75. Un proyecto que radicó Jennifer González el 6246 del 27 de junio de 2018 tuvo 37 coauspiciadores. Este tiene 75. El proyecto de la Cámara 260 que presentó Jennifer González fue su primera medida legislativa cuando se estrenó como comisionada residenta el 4 de enero del 2017. No tuvo ni un solo coauspiciador. Este tiene 75. El proyecto de la Cámara Baja 727, que era cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente del 4 de febrero del 2015, ese también tuvo 51 coauspiciadores originales. Llegó hasta 110 en la vida del proyecto, pues los 2 años que duró ese congreso, pero arrancó con 51. Este tiene 75. En el Senado, en el 2014, el senador Martin Heinrich, el mismo que presentó el proyecto de estadidad ayer, también presentó un proyecto. En aquel momento solamente tenía 2 firmas. El de ahora tiene 4. El que presentó hoy, Bob Menéndez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, tiene 8 senadores. Así que también arranca con más apoyo en el Senado y en la Cámara. Así que evidentemente, sin mucho ruido, haciendo el trabajo como hormiguitas y por lo bajo, sin dinero y sin el apoyo del gobierno, que el PNP está usando sus cabileros y su fortaleza en esto. Además de que el PNP controla Washington hace 20 años. Vamos a dejarlo claro. Sin mucho ruido, hay que decirlo, le comieron los dulces a la estadidad. Es la realidad. Los números no mienten. Este proyecto, independientemente si no se aprueba, porque probablemente no se apruebe ninguno de los dos, este proyecto le acaba el monopolio a la estadidad en Washington DC. Adicional, es un duro golpe al argumento de que la estadidad es la solución liberal en el contexto de lo que significa ser liberal en la política norteamericana. Porque aquí los sectores más liberales están apoyando el proyecto de la autodeterminación y no el proyecto de la estadidad. Y, como suele ocurrir cuando hay competencia, es que ahora no se va a poder hablar del proyecto de la estadidad de Jennifer González sin hablar del proyecto de Nidia Velázquez y viceversa. Así que ahora toda la cobertura que se genere en Puerto Rico o en los Estados Unidos del issue de estatus del país va a tener que hablar de ambos proyectos. Así que muy interesante. Obviamente en la pausa, luego de la pausa, seguiré analizando este tema con Jorge Dávila y en los próximos días obviamente seguiremos hablando del mismo. Pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Bueno, así mismo es como todos los jueves recibimos desde la organización Ciencia Puerto Rico a su directora de Comunicaciones y Científica, doctora Mónica Feliu Mojer. ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, aquí con un poco de lluvia hoy. Está lloviendo, pero en California nunca llueve. Sí.
En el invierno llueve, Sí. en el invierno llueve. Estamos en invierno todavía. Nos hace falta la lluvia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mónica, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy? Pues hoy vamos a hablar con Gabriela Algarín Sayas. Gabriela es salubrista, es periodista y es educadora, y ella trabaja con diversas comunidades en Puerto Rico en pro de la equidad y la salud pública sostenible. Brutal, brutal. Pues bienvenida, Gabriela Algarín Sayas, que es la que hay. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis y Mónica, por tenerme aquí, que es la que hay. Todo súper bien. Gracias tú Qué por bueno. acceder y ser parte de la segunda sección favorita de mi mamá, porque no quiero mentir, Mónica. La favorita es la de Sonia Valentín. Yo sé que Esta es la Sonia segunda. gana. Esta es la Sé que segunda. Sonia Esta es la gana. segunda. Bueno, Gabriela, cuéntanos un Saludos a tu poco de tu trasfondo, ¿verdad? Ya me dijo Mónica que eres periodista, científica y educadora. Pues, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Verdad? ¿Cómo llegaste a esa mezcla de tres cosas? Pues sí, te cuento. Mira, soy de Carolina, estudié periodismo con estos planes de estudiar Derecho, Ay. como la mayoría que estudiaron periodismo conmigo en la UPI. Ay, ajá. Sí. Qué Conmigo buena se decisión graduó- tomaste. Conmigo se graduó Jonathan Lebron, tu compañero Ay, de podcast. ay, Pero yo ay. soy más joven que él, Sí, quiero por que- favor. Sí, eso es importante aclararlo. Pero se graduó Bueno. de periodismo. Sí, porque no estudiaste Derecho, Sí. exacto. No, Estudiaste exacto. periodismo. Ok, muy Y bien. yo entré en esa clase de periodismo que todos, de repente, todo el mundo quería estudiar Derecho, y eso era como el norte. Tú estudiabas periodismo en la UPI y nos íbamos para Derecho. Sí, Pero, mi esposa estudió periodismo en la UPI y se fue para Derecho como con 8 más de periodismo de la UPI. Así que sí, exacto, todo mi corillo de amigos ese era el plan. así es. Y pues, para tristeza, yo creo que de mi papá, me fui a hacer la maestría en salud pública. Ok. Y luego Aquí comencé a hacer en el recinto. en recinto, sí, Ujú. en ciencias médicas. Y ahí comencé a hacer el doctorado. Luego que terminé la maestría, comencé a hacer el doctorado en educación, que este año se me vencen los créditos, cumplo 10 años sin acabarlo, así que esa tesis tengo que tenerla este año. Y desde que comencé a trabajar, pues me he sentado en proyectos de salud pública, en temas de adicción, investigación social comunitaria, comunicación de riesgo, pobreza, determinantes sociales de la salud y la comunidad. Y actualmente estoy trabajando como gerente de enlace comunitario del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, que es un programa del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación. Brutal. Gabriela, entonces tú empezaste por periodismo, pensaste que querías hacer leyes, decidiste que no, y te fuiste a la salud pública. ¿Qué te inspiró a dar ese giro hacia la salud pública y la educación? Pues mira, aunque se escuche que no tiene relación, para mí se ha complementado súper bien y es el trabajo que hago a diario. Yo pongo el periodismo, la salud pública y la educación en todo lo que hago en la comunidad como gerente de enlace comunitario. Pero para darles un poco de contexto, yo me gradué de UHS. En UHS nosotros tenemos la oportunidad de ver y estudiar con gente totalmente diferente a uno. O sea, nosotros tenemos todas las clases sociales allí. Y también estamos en el casco de Río Piedra, que hay un montón de problemas sociales. Y eso a mí como que me afectaba oye, yo puedo hacer algo, yo tengo que hacer algo aquí. Así que comencé a escribir sobre los problemas sociales que yo veía en la comunidad de Río Piedra, y me gustó esto de periodismo. Ok. Luego empecé a ser voluntaria en un montón de proyectos allí también en Río Piedra. Y una vez, a los 17 años, yo no sé si a ustedes les pasó esto, pero tomar la decisión de qué quieres hacer por el resto de tu vida a los 17 años es bien complicado. Es algo complicado. Definitivo. Sí, sí. ¿Verdad? Es como bien difícil. Y yo sé, mi mejor amiga desde kinder sabía que quería ser dentista. Y yo, súper frustrada, que yo decía que yo quiero hacer, no sé qué quiero ser cuando sea grande. Solo sabía que me gustaba eso de ser voluntaria, trabajar en la comunidad, hacer investigación, y me gustaba escribir. Así que yo puse eso como que pues la orientadora me dijo, mira, pues esto suena como a periodismo. Ujú. Pues vamos a hacer periodismo. Y comienzo en la escuela de la UPR a hacer periodismo para contar esas historias que pasaban en las comunidades. Pero de repente pues hago la práctica en un periódico y me doy cuenta que yo no puedo escribir de lo que me apasiona, sino uno escribe de una línea editorial que ellos tienen, sobre Claro. todo cuando uno es estudiante. Claro. Y me frustré. Así que me gradué de bachillerato. El plan era, como les comenté, irme para la escuela de Derecho. Mi prima estudiaba en Ciencias Médicas Medicina y ya no, pero empieza a hablarme de las opciones de Ciencias Médicas. Y yo, pero es que a mí no me gusta la medicina, además tendría que hacer un bachillerato. A mí esto de las ciencias puras no me gusta, a mí me gustan las ciencias sociales y la complejidad del ser humano. Y esto de los determinantes sociales. Y ella me dice, bueno, es que esto que tú haces se llama salud pública. Igual, les pregunto, a los 21 años, ¿ustedes sabían lo que era salud pública?
No, claro que no. Exacto, y yo creo que eso también, en este momento histórico que estamos viviendo de la pandemia, es cuando más hemos hablado de salud pública y se ha visibilizado el trabajo de los salubristas, Sin duda. pero eso no necesariamente pasa. Así que yo llego allí a la Escuela de Salud Pública, todo el mundo era, Gabriela, ¿qué tú haces? ¿Cómo vas a estudiar salud pública? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Y qué vas a trabajar? Y yo, mira, yo no sé, si yo puedo trabajar en algo de comunidad, que es lo que me apasiona, yo lo voy a intentar. Así que me lancé a eso y allí yo me sentí en que este era mi espacio, este era mi lugar, me apasionó la salud pública muchísimo y comencé a trabajar en un proyecto, rápido que me gradué, comencé a trabajar en un proyecto de salud pública allí mismo en el recinto de ciencias médicas y luego me doy cuenta que necesito como ese componente de educación, de contextualizar, de poder desarrollar materiales educativos, currículos, elementos educativos para que las comunidades entiendan y se apoderen de sus realidades a través de la educación. Y ahí pues me voy a hacer el doctorado en educación. Y así estoy ahora acá en el CA Comiso utilizando esas 3 ramas de periodismo, salud pública y educación. Puedo del tono de tu voz, transmites el entusiasmo y las ganas que le metes a los temas, sin duda. La verdad es que me gusta muchísimo, Sí. sé que estoy en el lugar correcto, me apasiona mucho la salud pública y todos los temas y todo lo que se puede hacer con salud pública y es tanto, es una gama tan grande. Los determinantes sociales es todo. Así que nosotros trabajamos desde la pobreza, trabajamos con la seguridad alimentaria, trabajamos con enfermedades crónicas, que realmente sí, esto me apasiona mucho. Yo creo que la pasión nos enseña. Entonces, háblame de eso mismo y a la audiencia. ¿Por qué es importante que la salud pública baje a nivel comunitario? ¿Verdad? ¿Por qué es importante que no se quede en la Torre de Marfil académica y entre en directo a las comunidades? Mira, eso es esencial y yo creo que es el mayor error en Puerto Rico y es que no se hace. Que muchas organizaciones, el mismo gobierno no lo hace. Las comunidades aquí, tanto las vulnerabilizadas, las comunidades marginadas, las comunidades pobres, aquí nadie las escucha. Y menos por el gobierno central y no son incluidas en los procesos de planificación y por eso es que los proyectos fallan. Los líderes comunitarios, después de María se hizo más visible, pero los líderes comunitarios son esa espina dorsal de las respuestas ante la emergencia y son los que trabajan desde sus realidades con los determinantes sociales y la salud pública. Si no trabajamos directamente con ellos, nada se va a lograr y esto es lo que hemos visto en muchos proyectos fallidos, que se toman pues decisiones enajenadas a las realidades de las comunidades. No hay nadie, yo te aseguro que no hay nadie que conozca mejor una comunidad y sus necesidades, sus soluciones, que los líderes y lideresas de esa misma comunidad. Además, nosotros también nos han verbalizado las comunidades que están hartas, que se vayan allí, se hagan investigaciones y que nada cambie. Hay un líder comunitario de estos que yo quiero y admiro muchísimo, que los otros días me comentaba que hay una universidad que les hizo un estudio, estuvieron meses allí haciéndoles estudios, cuestionario para aquí, cuestionario para allá. Él nunca supo qué era lo que estaban haciendo. Hace 2 meses le entregan un mamotreto que él no sabe ni lo que es. Y eso no puede pasar. Esa investigación así, sin vinculación con la comunidad, no puede pasar. Las comunidades tienen que ser las dueñas de sus proyectos, estar involucradas en cada etapa del mismo. Y también otra cosa que en Puerto Rico pecamos mucho de ser propuesteros. Llegamos a la comunidad, cumplimos la propuesta, la comunidad nunca fue consultada, acabamos la propuesta, nos vamos y nunca hay una sostenibilidad ni vinculación. Y no, pues nuestro objetivo desde el CIE Comiso y desde cualquier espacio que se trabaje en la comunidad debe ser asegurando esa participación real y efectiva de la comunidad. Dile no al propuestismo. Sí, bueno, no, y es necesario porque hay propuestas buenísimas. Sí, pero no quedarse ahí. Exacto, es la forma que se implementan, de que nunca involucraste a la comunidad, nunca los vinculaste, es como que esta es mi necesidad y no la necesidad de ellos y no es el sueño de ellos. Y la comunidad construye a través de sus sueños y lo que ellos quieran hacer para que las cosas funcionen. Así mismo es. Y por esto mismo que Gabriela está explicando, es que yo la quería tener en este espacio, porque, bueno, pues Gabriela, ella se enfoca muchísimo en precisamente en poner las comunidades en el centro de sus esfuerzos, ¿no? Y de sus proyectos. Y ella hace poco organizó una cumbre de líderes comunitarios que están haciendo que en Puerto Rico las cosas pasen. Y yo quería, rapidito, Gabriela, pedirte que nos des un ejemplo de los cientos que hay en Puerto Rico de líderes que están haciendo cosas increíbles para a veces con muy pocos recursos
para atender las necesidades de sus comunidades. Así mismo, y Mónica, qué bueno que conversamos de la cumbre porque fue un evento espectacular. No sé si sería injusto hablar solo de un proyecto. En la cumbre se presentaron 18 proyectos en los temas de ambiente, salud pública, salud comunitaria, violencia de género, resiliencia comunitaria, y son proyectos que se gestan desde la comunidad y que la comunidad los está logrando. Hay proyectos maravillosos. No sé si me siento mal mencionando solo uno. Tírate uno al medio, que ya me tengo que ir. Un ejemplo. Mira, el proyecto de Cosao en Utuado y el proyecto de Mujeres de Islas en Culebra. Busquen esos dos proyectos que le van a volar la cabeza y van a decir qué es la que hay. En Puerto Rico están pasando cosas maravillosas. Pásale la info a Mónica y yo la pongo en mi Twitter. Yo pongo los enlaces y dónde pueden ayudar. Perfecto. Gabriela, esto ha estado espectacular. Me da pena quedarme sin tiempo, pero ya que trabajas en el Fideicomiso de Salud Pública, cuenta con qué es la que hay para cualquier asunto de comunicación de salud pública. Aquí somos fans del trabajo que hace el Fideicomiso, somos fans de la ciencia y más somos fans de las científicas que meten mano como tú. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis y Mónica. Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tenemos esta semana? Pues tenemos la próxima charla de Científicos al Servicio. Tenemos a la doctora Minerva Mercado, que va a hablar sobre las propiedades tóxicas de las sustancias. Escuchamos mucho de que esto es tóxico y los químicos, pues ella va a hablar de eso. Les recuerdo a los educadores que nos escuchan que pueden registrar a sus grupos de estudiantes si van a cienciapr.org y hacen clic en charlas Ciencia K12, van a encontrar la información. Seguimos con la campaña para apoyar a las niñas en la ciencia y al programa Semillas de Triunfo. Estamos a $89 de llegar a la mitad, al 50%. Hay de $2,911 levantados. Vayan ahora mismo, sembrandosemillas.pr.org. 89 pesitos es lo que nos falta para llegar a la mitad. Y hablando del Fideicomiso de Salud Pública, ellos van a estar llevando a cabo el Puerto Rico Public Health Summit el 7 y el 8 de abril, y ahí pues yo voy a estar participando y vamos a conversar sobre la salud pública, en particular los desafíos, contribuciones y tendencias después de la COVID-19. Así es que pueden buscar en las redes del Fideicomiso, el Puerto Rico Public Health Trust, para que se registren y participen de esa conferencia. Lo hablamos los próximos jueves y le seguimos dando seguimiento. Gracias, Mónica, por estar aquí. Sí. Nosotros nos vamos a una pausa que Yansari me está mirando súper mal y regresamos en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Bueno, como todos los jueves, cerramos el análisis político de la semana. Bueno, no, del jueves, porque falta un día. Con el analista de esta estación y colaborador de este espacio, ingeniero Jorge Dávila. Tengo prisa, Jorge, ya quiero que sea viernes, qué cosa. Bueno, ya está ahí cerquita, No, la verdad que esta semana he trabajado, hace tiempo que no trabajaba tanto y mañana tengo que trabajar y el sábado también. Pero bueno, peor sería no tener que trabajar. Eso es así. Gracias a Dios tenemos trabajo y pues de alguna forma contribuimos a echar a Puerto Rico hacia adelante. Ojalá que así sea. Bueno, Jorge, el proyecto para admitir a Puerto Rico como Estado que impulsa el PNP hoy tiene oficialmente competencia con la radicación del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Tu reacción a la presentación del proyecto? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que es importante que está discutiéndose el tema de Puerto Rico, ¿verdad? Ya presentó un proyecto la comisionada residente y ahora pues el ala liberal del Partido Demócrata que de alguna forma, ¿verdad?, pretenden que Puerto Rico se convierta en un país independiente, pues presentan un proyecto que no representa, ¿verdad?, lo que es la democracia. Yo creo que cualquiera que sabe lo que es democracia sabe que lo que le da la fuerza es precisamente que la gente participe a través del voto. Y aquí lo que el proyecto de ella es básicamente llamando una asamblea de estatus, que no es otra cosa que tratar de amañar el proceso con un grupo de personas que sí habría representación de todos los partidos que así decidan participar, pero que no es el proceso democrático
mediante el cual son electos inclusive ellos. O sea, yo me gustaría saber si cualquiera de estas dos congresistas estaría dispuesta a que el proceso democrático, donde vota la gente en Nueva York, en sus distintos distritos representativos para elegirlas a ellas, lo cambiáramos y fuera un proceso ¿verdad?, controlado por un grupo de personas. Esa es la pregunta que se tienen que hacer ellas. Los procesos democráticos requieren que la gente vote. La semana pasada creo que era, hablábamos de, ¿verdad?, de que si la cantidad, o sea, el voto para elegir a Puerto Rico Estado, ¿verdad?, se convertiría en algo permanente. No me acuerdo en qué contexto era que lo estábamos discutiendo. Pues precisamente por esa misma razón, de que es una decisión tan trascendental para el pueblo de Puerto Rico, debería ser el elector puertorriqueño el que decide el destino de Puerto Rico, no un grupo de personas escogidas por ningún partido político. Yo tengo que diferir de la premisa, ¿verdad? Porque, y yo sé que esta ha sido la crítica principal del sector estadista a la Asamblea Constitucional de Estatus, que es algo que se viene discutiendo por 20 o 30 años, ¿verdad? Que tampoco es algo que se lleva hablando toda la vida de Puerto Rico. Pero es eso, de verdad, que no hay voto directo. A mí, pues, siempre me llama la atención porque al final del día el Congreso Continental que declaró la independencia de los Estados Unidos también fue una Asamblea Constitucional de Estatus, que le hizo unas demandas al rey. El rey literalmente las rompió cuando las recibió y declararon la independencia. Pero adicional a eso, el proyecto lo que establece es un proceso a 3 pasos. Primero, le reconoce al pueblo de Puerto Rico la capacidad de convocar una asamblea de estatus. No le dice, convoca una asamblea de estatus, no le dice, tienes que convocar una asamblea de estatus tal día. Le dice, tienes el derecho a hacerlo. Y una vez lo hagas, esto es lo segundo que hace el proyecto, que me parece que es novel, que por lo menos en la legislación reciente, la legislación de las últimas 3 décadas de estatus en el Congreso no ha tenido esto. El Congreso por ley estaría obligado a nombrar un comité negociador que reciba al comité negociador de esa asamblea de estatus. El comité negociador lo que haría es entrar en eso mismo, obviamente, una negociación para definir las opciones de estatus. Establecen, aunque el proyecto no define ninguna definición, establece que todas tienen que ser no coloniales y no territoriales, o sea que descarta el Estado Libre Asociado como está hoy. Y adicional a eso, establece que una vez el comité le diga al comité de la constituyente, mira, estas son las opciones que el Estados Unidos está disponible, habría una segunda consulta en que los puertorriqueños votarían por esas opciones de estatus. O sea que aquí habrían por lo menos 2 elecciones adicionales a una deliberación pública. Así que ese argumento a mí de que es antidemocrático, yo no sé. Y segundo, Jorge, pero nada... entonces al Partido Popular del proceso. ¿Perdón? Elimina al Partido Popular. Bueno, elimina el Estado Libre Asociado como está. Me parece que evidentemente eso fue una de las negociaciones. O sea, el Estado Libre Asociado hoy, como existe, ley 600, mejor de los 2 mundos, eso no estaría disponible. Porque establece que son opciones no coloniales y no territoriales. Y eso está interesante, ¿no? Y por eso yo siento también que ha habido, aunque Tatito Hernández se tiró de pecho y otros líderes populares están full con el proyecto, siento que por eso es que ha habido un poquito de aguante en otros sectores que no. Yo tendría que ver, el Partido Popular debía haber salido completo a favor de este proyecto, pero bueno, veremos cómo eso se mueve en los próximos días. Por eso, pero mira de la forma que yo lo veo, Luis. ¿Por qué el paso de escoger negociadores, ¿verdad?, que representen las distintas fórmulas no colonizadoras para luego que el pueblo vote? ¿Por qué no el Congreso de los Estados Unidos decirnos a nosotros, estas son las fórmulas que nosotros estamos dispuestos a aceptar bajo estas condiciones, y ir directamente a un voto del pueblo, que sería un proceso más democrático? O sea, aquí lo que estamos hablando es estirando el chicle, o sea, que se escoja un comité negociador para que vaya al Congreso, para después entonces las fórmulas que avalen ese comité negociador con el Congreso de los Estados Unidos, el pueblo entonces tenga derecho a votar. No entiendo el paso ese, honestamente. Que nos digan, si alguien sabe cuáles son las fórmulas que están dispuestas a avalar, son los congresistas. Y es lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos. En parte yo creo que la razón de por qué esto nunca avanza y nunca tiene momentum es que no hay forma alguna de tú obligar al Congreso a darte opciones prehechas. No hay, el Puerto Rico no tiene poder para lograrlo. No hay un método
autoejecutable. Por eso es que la estadidad puede ganar un plebiscito aquí con 52 o con 98%, según ustedes lo interpretan, y eso no genera nada, porque no hay nada autoejecutable. La diferencia aquí es que por ley el Congreso vendría obligado a reaccionar. Y adicional, esto es un problema bien complejo, Jorge. Todo Puerto Rico sabe lo complejo que es el tema de estatus, tan complejo que llevamos 120 años discutiendo básicamente el mismo tema día tras día. Pero a lo que voy. El proyecto fuerza al Congreso, Luis. ¿Por qué no fuerza al Congreso el proyecto en lugar de escoger un comité negociador, que sería la Asamblea Constituyente? ¿Por qué no fuerza al Congreso a decirle al pueblo de Puerto Rico, estas son las fórmulas que nosotros estamos dispuestos a evaluar, y la somete al voto con el aval del Congreso? Porque estoy seguro que si fuera así, el proyecto tendría una firma y no 75, porque el Congreso no se va a poner esa camisa 11 varas. Yo creo que... está bien por eso, pero entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar negociando? Evidentemente eso tendría que definirse en cómo se constituye la asamblea en Puerto Rico, porque obviamente Puerto Rico tendría que aprobar una ley de asamblea de estatus, y esa ley tendría que definir los términos, cuánto duraría, etcétera. Y vamos a caer en lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo cómo escoger esa asamblea constituyente, y caemos en lo mismo. O sea, yo lo que no entiendo es por qué no forzar al Congreso directamente a través de un proyecto que sea avalado por el propio Congreso, y que diga, estas son las fórmulas que nosotros estamos dispuestos a ofrecerle al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es el miedo a que ellos no los ofrezcan? Que hablen de frente. ¿Sabes? Porque al final del día, olvídate del comité negociador, Luis, el poder reside en el Congreso de los Estados Unidos. Así que aquí estamos hablando de escoger un comité. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a escoger el comité, para que ese comité vaya a negociar, para que al final del día salgan unas fórmulas que son las que va a avalar el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no me puedo, no puedo visualizarme un proceso, porque no existe, que tú puedas obligar al Congreso a hacer algo. Y por eso, esa es la piedra contra la cual nos chocamos, y por eso es que la gran parte del debate de estatus... Gran parte del debate está en Puerto Rico. Pero el proyecto obliga al Congreso a negociar. Este proyecto sí. Con ese comité negociador. Correcto. Por eso te digo. Porque crear una ley puede obligar al Congreso, pero no hay ¿qué mecanismo político pudiera existir para que obligar al Congreso a reaccionar a algo? No existe. Ese mecanismo político no existe. Un proyecto de ley que estén dispuestos a aprobar ellos. Pero ellos mismos no lo van a aprobar. Ese es mi punto. Bueno. Ese es mi punto. Entonces, pues nos seguimos chocando con la misma pared, y por eso se han venido presentando proyectos de estatus desde el principios del siglo XX. Por eso hay artículos del 1932 del New York Times que dice que la estadidad es inminente, porque al final del día mover la voluntad política del Congreso es prácticamente imposible, y por eso necesitamos un mecanismo que rompa el tranque. A mí, obviamente, me agrada este asunto, y entrando, ¿verdad?, ya a temas más políticos, partidistas, no necesariamente de estatus, sino de lo que representa esto. Hay mucha presencia entre los que firman el proyecto de legisladores liberales, además de Nia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez. Firman el proyecto figuras extremadamente liberales del Partido Demócrata, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren, el otro senador de Massachusetts, Ed Markey, la congresista Maxine Waters. También hay múltiples presidentes de comisiones importantes. Mal contado, yo creo que hay más de 10 congresistas que presiden comisiones en el Congreso. ¿Te parece que aquí se está enviando un mensaje claro de parte del ala liberal del Partido Demócrata en cuanto a cuáles son sus preferencias con el estatus de Puerto Rico? Bueno, otra vez, mientras el tema del estatus de Puerto Rico esté discutiéndose en el Congreso de los Estados Unidos, eso es bueno para Puerto Rico. Vamos a olvidarnos de las fórmulas que puedes defender tú y las que puedo defender yo. El que se esté discutiendo activamente en el Congreso de los Estados Unidos, eso es favorable para Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo responde el ala no liberal del Partido Demócrata a este proyecto. El proyecto que presentó Jennifer González también tenía el apoyo bipartita de republicanos y demócratas. Así que hay que ver cómo responde el ala no liberal del Partido Demócrata y cómo responden los demócratas, los republicanos, porque al final del día necesitamos el aval de ambos partidos para lograr un proyecto. Especulemos un poco, y aunque yo estoy bastante seguro que ninguno de los dos proyectos se va a aprobar en este Congreso, pero vamos a decir que se apruebe el proyecto de la constituyente. ¿Debería el PNP participar en un proceso así?
Bueno, yo personalmente creo que tú no dejas ningún espacio vacío, pero esto tendría que ser una decisión que tendría que tomar el máximo organismo rector del Partido No Progresista, que sería una asamblea, ¿verdad? Para que sea discutida en su amplitud y se le pueda explicar a la gente el proceso. Yo otra vez, personalmente, no quiero hablar a nombre del partido, para eso hay una asamblea. Yo sí participo de esa asamblea, pero en mi carácter personal no hay forma de dejar un espacio vacío donde se esté discutiendo el futuro de Puerto Rico en cuanto al tema del estatus. Digo, y a mí no se me haría difícil imaginarme una asamblea de estatus que los estadistas ganen la mayoría de las sillas. O sea, los estadistas llevan ganando elecciones en Puerto Rico desde el 1968. Sí. O sea, que eso no veo. Bueno, ahora, acuérdate que el Estado Libre Asociado emana de de una asamblea de estatus. También. Y al final del día, ¿verdad? Yo no sé qué negociaron, porque al final del día ni tú ni yo sabemos exactamente qué es lo que somos en este momento. Los estadistas de la constituyente votaron a favor de la Constitución, pero eso era un momento, ¿verdad? Que el Partido Popular tiene una hegemonía completa y era básicamente un gobierno de un partido. Eso ya no existe. Por eso, pero imagínate, desde 1952 estamos discutiendo qué realmente fue lo que se negoció. Y desde el 1898 estamos discutiendo esta relación con Estados Unidos. Y antes de eso con España. Jorge, olvídate. Esto, de hecho, yo digo que hay en Puerto Rico... Si seguimos, llegamos a Colón. Colón tiene la culpa. En Puerto Rico, tú sabes que, y esto es una de mis críticas. A mí no me encanta hablar del tema de estatus y no me motiva y no es algo que yo realmente sigo ni que estoy muy activo. Obviamente lo discuto aquí porque tengo que discutirlo con ustedes, pero yo digo que hay un sacerdocio del estatus en Puerto Rico y hay gente que mide la erudición y la inteligencia de alguien por cuántas resoluciones de la ONU puede decir, qué sé yo, y todo ese debate al final del día es un debate entre tú y yo, Jorge, entre nosotros, pero fíjate, es el Congreso el que decide. Totalmente de acuerdo. Yo de la forma que lo veo es que yo quisiera, ¿verdad?, que llegue el día que ya esté definido el estatus permanente de Puerto Rico y podamos concentrarnos en otros asuntos de importancia, ¿verdad? Y el día que definamos el futuro de Puerto Rico, vamos por aquí o vamos por allá, y las opciones son claras, o nos unimos permanentemente a los Estados Unidos a través de una estabilidad que nos dé igual derecho, igual responsabilidades, igual privilegio, o nos convertimos en un país soberano y vamos a ver qué negociación pudiéramos lograr con el mismo Congreso de los Estados Unidos. Bueno, Jorge, en los minutitos que nos quedan, pasemos a otro tema. Hoy el Senado confirmó la nominación de Larry Selhammer como secretario de Estado, solamente con un voto en contra de la senadora María de Lourdes Santiago. Pero este nombramiento es de los pocos que también tiene que ser confirmado por la Cámara. Y en la Cámara, ayer el presidente Tatito Hernández le comunicó al gobernador que no van a atender el nombramiento de Selhammer hasta tanto y en cuanto Pedro Pierluisi se comprometa a atender una nueva ley electoral. Dos preguntas. ¿Qué te parece esta movida de la Cámara? Y segundo, ¿debe Pierluisi ceder al pedido de Tatito? Mira, el 31 de diciembre, el programa que tuvimos, como dijiste, hablamos de resoluciones. Yo te dije que la resolución del Partido Popular debería ser quién controla a Tatito Hernández. Si no me equivoqué, o sea, yo creo que es vergonzoso que un presidente de la Cámara esté condicionando la confirmación de una persona que reúne todos y cada uno de los requisitos para ocupar la posición de secretario de Estado de Puerto Rico, así el gobernador va a aceptar o no el enmendar el Código Electoral. O sea, yo creo que es vergonzoso y me parece obviamente que descualifica a Tatito Hernández de ser presidente de la Cámara. Es un asunto del Partido Popular, veremos a ver cuánto daño político le hace, pero si no está dispuesto a confirmar un nombramiento que no hay forma alguna de colgarlo, ¿verdad? Si tú miras los méritos de Larry Selhammer y la posición que estaría dispuesto a ocupar, pues quiere decir que Tatito Hernández va a dejar sin gobierno a Pedro Pierluisi, porque entonces no le va a aceptar a ningún, ¿verdad? En el caso de la Cámara, gracias a Dios que la mayor parte de los, esto y el Contralor y el FEI, no es mucho van al Senado, donde ciertamente hay una persona presidiendo el Senado que es mucho más prudente que Tatito Hernández. Mira, yo tengo que decirte que como popular a mí me encanta esta movida de Tatito Hernández. Yo siento que el poder es para usarse. La Cámara no tiene muchos nombramientos, pues esto es un nombramiento. Me parece también que si hubiera habido buena voluntad de parte del Ejecutivo con el tema de la reforma electoral, que hay una comisión
quinto partita de todos los partidos ya establecida y que hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de participación del Ejecutivo porque el Ejecutivo no ha querido, probablemente Tatito Hernández no estuviera haciendo eso. Y tercero, porque yo no me olvido, la Cámara de Representantes de José Aponte en el gobierno compartido con Aníbal Acevedo Vilá le colgó a Marisara Pont, a Aníbal Acevedo Vilá, por la única razón de ser popular. Recuerdo a Albita Rivera venir a entrevista y cantar un jingle del Partido Popular y decir Marisara Pont escribió este jingle del Partido Popular y cantaba el jingle. Y me parece chistoso que ahora me vengan con el argumento moral, sobre todo cuando lo que Tatito está buscando es ley electoral, porque si Tatito estuviera condicionando esto a que le dieran más presupuesto o a que le acomodaran populares en la agencia, pues sería una desfachatez y sería vergonzoso. Pero para poner al día nuestro sistema electoral, que todavía hoy seguimos debatiendo la elección del 2020 por el desastre que nos dejó el PNP, me parece una excelente movida y de nuevo, Jorge, el poder está para usarse. Veremos qué hace. Por eso, pero otra vez, el poder está para usarse. Pero no puede ser, ¿verdad? Que porque tú domines. Y otra vez, me estás hablando de la Cámara de José Aponte y el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. ¿Hace cuánto fue eso? No aprendemos el mensaje que nos está dando el pueblo. El pueblo quiere atender los problemas inminentes que tiene Puerto Rico y para eso necesita un gobierno. O sea, yo creo que el tema del Código Electoral en su momento se verá, pero condicionar el nombramiento de Larry Selhammer, que todo Puerto Rico reconoce los quilates del ex senador, me parece, ¿verdad?, que políticamente, y tú podrás estar de acuerdo, ¿verdad?, que el poder se usa, ¿verdad?, según conviene, pero me parece que políticamente le va a hacer daño al Partido Popular, a la Cámara de Representantes, máximo cuando el Senado, que preside un popular, presidente del Partido Popular, quien preside, ¿verdad?, el cuerpo legislativo del Partido Popular, le votó a favor. Así que, ¿verdad?, me parece que se va a convertir en un issue interno del Partido Popular en lo que a Puerto Rico respecta. Me parece que sería un error grave no confirmar a Larry Selhammer, y eso, pues, en su momento el pueblo le pasará factura, igual que le pasó factura a todos los políticos que hicieron politiquería ocupando sus cargos electivos. Mira, el Código Electoral, ¿cuándo es la próxima elección? Es el 2024. Correcto. Pero Puerto Rico necesita un gobierno ahora, en el 2021, y sobre todo Larry Selhammer, aparte del nombramiento de secretario de Estado, está dirigiendo el Comité de Infraestructura, ¿verdad?, para echar para adelante todos estos fondos que, ¿verdad?, que están detenidos. Así que me parece que ocupa una posición demasiado importante para estar condicionándola a algo que la próxima vez que va a entrar en funciones, ¿verdad?, ese Código Electoral es el 2024. Yo lo que siento es que en pura teoría del juego, Pedro Pierluisi no tiene incentivo para venir a la mesa a negociar con el Código Electoral. Al final del día el Código Electoral favorece al PNP, él le puede dar largas al asunto y se está usando el poder que se tiene para forzarlo en la mesa. That's how the sausage is made, Jorge Dávila. Nos tenemos que ir, que Jackie Yansari lleva mirándome mal desde que entré por esta cabina. Envíale saludos. Bueno, gracias, Jorge. Gracias a ustedes por otro día más de su apoyo y su sintonía. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Y recuerde quedarse con nosotros lo próximo en Radio Isla Noches con Sentido. La mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.